¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo estáis? Un abrazo. Hoy es sábado 17, vamos adelante con creo que es el tercer vídeo sobre el estudio del libro de Números, ¿vale? Dentro de estar estudiando juntos el Pentateuco, estamos estudiando este verano el libro de Números y hasta ahora hemos visto, siguiendo el bosquejo de los apuntes que tenéis, por cierto, ya tenéis los apuntes en el grupo de WhatsApp completos, ¿vale? Y según el bosquejo de estos apuntes hemos visto los puntos 1 que tenía que ver con preparativos para viajar a Canaán, el punto número 2 el viaje ya en sí, que comienza, ¿verdad? Cuando la nube en el tabernáculo se alza y las trompetas se tocan y eso está indicando el inicio del viaje hacia la tierra prometida. Vimos en el punto número 3 el fracaso en Cades Barnea como consecuencia de la incredulidad del pueblo, perdón, ¿verdad? Vimos allí cómo los espías van a explorar la tierra y regresan. 10 de ellos dan un informe negativo y eso provoca que el pueblo se rebele y quieran buscar otro capitán para volver a Egipto y quitar de en medio a Moisés. Y vemos las consecuencias de esta incredulidad, ¿no? Que el pueblo es mandado a permanecer en el desierto. Ninguno de aquellos hombres, ¿verdad?, que fueron contados en el primer censo, ¿os acordáis?, entraría nunca a la tierra prometida, ¿no? Tremendo. Vimos en el punto número 4 cómo también el pueblo es un pueblo que se rebela contra la autoridad que Dios había dado. Aarón y María mismos se rebelan contra Moisés, ¿verdad?, le tienen envidia. Acordaros que hablábamos de Coré, Abirán y Datán, 3 hombres que con otros muchos más habían rebelado contra Moisés, a quien Dios había puesto como líder, ¿verdad? Y vimos las consecuencias de todo esto. Y hoy vamos a ver el apartado 5 del bosquejo. La semana siguiente, si Dios quiere, veremos el apartado 6 y con esto terminamos el estudio de números. Pero hoy vamos a ver el apartado número 5 del bosquejo, donde vamos a ver diferentes experiencias del pueblo de Dios en ese viaje desde Sinaí hasta Moab, ¿no? Hasta estar a los pies de la tierra prometida. En el libro de Josué se ve toda la conquista, ¿no? Pero eso no corresponde para ahora. Y vamos a ver algunas experiencias. Me gustaría leer en Números capítulo 20 algunos versículos sueltos para poner en contexto esta historia. Y la primera experiencia es el pecado mismo de Moisés y de Aarón, ¿no? Fijaros, dice en Números 20, versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Aquí vemos que María ya deja de continuar en la historia, muere y es sepultada, ¿no? Versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Este viene siendo el patrón del pueblo de Dios en todo el viaje desde Sinaí hasta Moab, ¿no? La queja, la murmuración, el rebelarse contra la autoridad, ¿no? Veíamos que era uno de los temas principales de este libro, la deslealtad del pueblo, ¿no? Así que el pueblo se junta contra Moisés y Aarón, versículo 6 dice que Aarón y Moisés van al tabernáculo, y en el versículo 7 Dios en el tabernáculo les dice, a ver, Moisés, Aarón, tomad la vara, reunid a la congregación, Aarón y tú, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, ¿no? Y vemos en los próximos versículos que Moisés, seguramente sacado de quicio por toda la queja del pueblo y harto, ¿verdad?, pero no exento de su propia responsabilidad de haber sido obediente a Dios y haberle creído, en lugar de hablar a la peña, la golpea 2 veces. Y sí, el milagro ocurre, la peña da agua, el pueblo se satisface de agua, que calma su sed. Pero Dios tiene algo para Moisés inesperado, y es que él y Aarón les dicen, no vais a meter al pueblo en la tierra prometida. Así que hay un castigo para Moisés mismo y para Aarón. Ellos no iban a entrar en la tierra prometida, dice el versículo 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, no meteréis a los hijos de Israel, a esta congregación, en la tierra que les he dado. Tremendo, ¿no? Tremendo, y simplemente vemos aquí que el pecado tiene consecuencias. En los apuntes tenéis una ilustración que podéis hacer si queréis. Escoge en tu habitación algún elemento de decoración, algún mueble que te guste mucho, que le tengas mucho aprecio. Coge un clavo y un martillo y dale unos cuantos golpes y clávalo ahí. Clava en tu habitación, en el mueble que más te gusta, un clavo, y luego haz por sacarlo. ¿Y qué es lo que queda? Queda un agujero, queda una marca difícil de quitar. Así hace el pecado en nuestras vidas. El pecado es perdonado, dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados,
Jesús es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, traernos perdón, ¿verdad? De eso no hay que tener ninguna duda. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro que sí, eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz, perdonar nuestros pecados. Ahora bien, es posible que queden huellas de manera permanente de ese pecado, igual que queda ese agujero en tu mueble favorito, ¿verdad? Cuando has quitado el clavo es quitado, el pecado es quitado, pero la huella queda ahí, ¿no? Fijaros las consecuencias en los capítulos 13 y 14 de Números para Moisés, para el pueblo también, en este caso para el pueblo, cuando no creen a los dos espías, digamos, fieles, ¿no? Josué y Caleb, que decían, vamos a creer a Dios que nos va a dar la tierra, ¿no? El pueblo decidió no creer, rebelarse, y las consecuencias para toda esa generación fue quedarse a aproximadamente 40 años vagando por el desierto. Ninguno de ellos entró. Así que lo que aprendemos hoy es que el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? El pecado confesado es perdonado, la gracia de Dios nos perdona, su amor nos perdona, nos restaura, pero a veces hay resultados del pecado que están ahí, ¿verdad? Y que vamos a tener que lidiar con ellos, que no estoy hablando de seguir pecando, sino estoy hablando de que queda una huella, ¿verdad? Que Dios puede, lógicamente, permitir que no sea algo vigente o que provoca dolor, pero haya quedado una marca, una huella del pecado, ¿verdad? El pecado es perdonado, pero también puede ser evitado. Dios desea, ¿verdad?, evitar determinadas cicatrices cuando decimos no al pecado también, ¿verdad? Muy bien, pues aprendemos esto hoy en el versículo 14 del capítulo 20 de Números. El pueblo quiere pasar por tierras de Edom, pero este rey se lo impide. Y en este mismo capítulo vemos que a Aarón también le llega su hora y muere, ¿no? Versículos del 22 al 29, a Aarón también muere, y en su lugar su hijo Eleazar es el que toma el relevo en el sacerdocio, ¿verdad? Hay otro episodio, otra experiencia que tiene que ver con, y lo conocéis, es el episodio de la serpiente de bronce. Nuevamente el pueblo está avanzando, ¿verdad? Y derrotan, nos dicen el capítulo 21 de Números nos dice que derrotan a los cananeos, a los amorreos y a los basanitas, ¿no? El pueblo va en su avance y va derrotando diferentes enemigos, pero fijaros, hay un enemigo que les derrota a ellos y nuevamente va a ser la murmuración, la queja, ¿no? El pueblo se está cansando, lógicamente el viaje se está haciendo largo, no es un viaje fácil, está pasando el tiempo, los días, el cansancio se acumula y el pueblo se desanima y murmuran otra vez contra Dios, ¿verdad? Y contra Moisés. Su impaciencia los lleva a la crítica y la crítica lleva a un juicio ardiente de parte de Dios tremendo. Dios envía unas serpientes que les mordían, ¿verdad? Y lo que hace Moisés es levantar una serpiente de bronce, de manera que todo aquel del pueblo que miraba a esa serpiente quedaba sano de las mordidas de las serpientes y volvía a tener salud, ¿verdad? Y no moría. Tremendo este episodio que nos lleva a pensar en Jesús. Él es esa serpiente, digámoslo así, clavada en una cruz, ¿verdad? Que mirándole a Él, creyéndole a Él, aceptándole en nuestras vidas como nuestro Salvador, por el sacrificio hecho en la cruz, creyendo que muere por nosotros y aceptando eso, somos salvos también del poder del pecado y liberados, ¿no? Así que la serpiente de bronce, como decía también en el otro vídeo, igual que la roca que emana agua, esa roca es Jesús, el agua emanada es Cristo, ¿verdad? Y el maná que venía de Dios, del cielo, también es un símbolo de Jesús, ¿no? Muy bien, y podemos aprender de aquí que el pueblo se impacientaba, ¿verdad? Y podemos aprender de aquí, lo tenéis en los apuntes, que muchas veces nosotros queremos en nuestras vidas que sucedan cosas ya y no tenemos la paciencia suficiente para dejar que Dios vaya tratando diferentes aspectos y situaciones en nuestra vida, ¿no? Y Dios desea pulir nuestra vida, ¿verdad? Que podamos ir madurando en Él, que siendo creyentes maduros, y a veces eso toma tiempo y lo queremos ya, y el pueblo quería ya acabar el viaje, llegar de una vez por todas, ¿verdad? Y ser librado de ese trato de Dios con ellos, pero, en fin, a veces el querer correr nos lleva a hablar más de la cuenta, a quejarnos, a murmurar, y Dios desea que tengamos paciencia, ¿verdad? Dejar que su lija nos vaya puliendo, ¿verdad? Para poder crecer. Y aprendemos de esto, a no quejarnos, sino que pueda haber tiempo realmente para nosotros, ¿no? de madurez, donde Dios trata diferentes aspectos de nuestra vida y tenemos que tener paciencia también, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando
Vamos avanzando y hay otro episodio en los capítulos 22 a 25 donde el pueblo avanza, ¿verdad? Y las naciones enemigas van viendo que es un pueblo que va avanzando, que va hacia una conquista de su tierra, y concretamente hay un rey Balac, el rey de Moab, que lo que hace es contratar a un profeta llamado Balaam para que maldiga al pueblo de Dios, ¿verdad? Y todos creo que conocéis la historia, si no la recordamos juntos, capítulos 22 a 25 de Números. Resulta que este profeta malo, ¿no?, pagano, se pone a lanzar palabras contra el pueblo de Dios, pero lo único que le sale es bendición, ¿verdad? 4 veces sobre 3 montañas distintas, lo que sale de la boca de este profeta es bendición. Bendición del tipo de que está dando un testimonio del alcance glorioso que va a tener la nación de Dios, ¿verdad? Y el rey le había pedido lo contrario. Balac le dice: Balaam maldice al pueblo, pero por boca de Balaam solo sale bendición hacia el pueblo de Dios. Tremendo como Dios tiene el control, ¿verdad?, de todo. Dios tenía el control de esta situación. Ahora, hay algo que sí Balaam hace, y es, esto lo vemos en el capítulo 31 de Números, versículo 16, Apocalipsis también hace referencia a ello. Hay un momento en que Balaam da un consejo totalmente erróneo y con una mentira escondida, es puro veneno, ¿verdad? Y este consejo es que el pueblo de Dios participe de las fiestas paganas. No pasa nada por ir a las fiestas paganas. Y ahí el pueblo, al tomar este consejo y acceder y acudir a las fiestas paganas, resulta que desobedece a Dios, está cayendo en pecado. Dice Números que empiezan a tener contacto con las mujeres de otros pueblos, a casarse con ellas, y Dios caen en idolatría de esos pueblos, empiezan a adorar a sus dioses, caen en idolatría e inmoralidad también, ¿verdad? Y Dios castiga, lógicamente hay 24.000 israelitas que mueren bajo el juicio de Dios. Se levanta un hombre, Fineés, tremendo, ¿verdad? Números 25, del 7 al 9, para poder actuar y hacer que el pueblo no se degrade en esta idolatría y en esta inmoralidad. Y por la acción de Fineés, Dios detiene la mortandad, ¿verdad? Y Dios le promete a este hombre, a Fineés, que él y sus descendientes iban a estar en el sacerdocio de manera perpetua, ¿verdad? Y Dios más adelante castigó a los madianitas, ¿verdad?, que fueron los que llevaron al pueblo a la idolatría y a la inmoralidad. En el capítulo 31, lo veremos la semana que viene, Dios castiga también a los madianitas por esto, ¿no?, por haber sido tropiezo para su pueblo, para el pueblo de Dios. Muy bien, pues simplemente hasta aquí hoy, brevemente estas experiencias del pueblo, la queja cuando falta el agua y cómo Moisés también torpemente no cree a Dios, y seguramente alterado e irritado por el pueblo una vez más de tantas, no honra a Dios, no le santifica, en lugar de hablar a la peña la golpea. Las consecuencias para él es que no vería nunca la tierra prometida. Recuerda, chico, chica, que nuestro pecado tiene consecuencias y el pecado es perdonado, pero también puede ser evitado. Evita las situaciones que te llevan a pecar. Hay pecados que dejan marcas indelebles en nosotros. Dios nos perdona en Jesús, no hay ninguna duda para eso. Nunca dudes del amor de Dios, del perdón en Cristo Jesús, pero hay cosas que quedan enmarcadas en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos evitarlo. Dios no nos quiere ver con cicatrices de pecado, nos quiere ver sanos, vitales en el Espíritu, vivos en Él, llenos de su vida, ¿no? Hemos aprendido también que tuvo que ser levantada una serpiente de bronce para que al mirarla las mordeduras no provocaran muerte en el pueblo, ¿verdad?, como consecuencia de la murmuración. Y hemos visto también cómo un mal consejo nos puede llevar a equivocarnos, ¿verdad?, y enzarzarnos en idolatría, en cosas de este mundo. Tengamos cuidado con cualquier cosa sutil que parece, ¿verdad?, que nos puede causar alegría y gusto y placer en estos días, pero hay un veneno escondido. Seamos sabios, ¿verdad?, para no caer en consejos inadecuados. Tenemos la verdad, que es la palabra del Señor, ¿verdad?, que siempre va a guiar nuestro camino hacia la luz, hacia la verdad, hacia amar a Dios y obedecerle, ¿verdad? Y hasta aquí este vídeo breve que nos está manteniendo conectados en este verano. La próxima semana, si Dios quiere, veremos el último punto del bosquejo, los preparativos para entrar en Canaán. Veremos diferentes cosas, entre ellas el segundo censo. Así toma nombre este libro, Números, de los 2 censos posiblemente que se hacen, de ahí toma el nombre. ¿Os acordáis? Que lo veíamos en la introducción. Y veremos
para diferentes cosas para finalizar el estudio de Números. Nos quedaría Deuteronomio para esta etapa nueva de septiembre a Navidad. Lo dejamos aquí. Esta tarde, si Dios quiere, nos vemos juntos en Casa de Pied. Y me alegro también de que algunos habéis estado esta mañana haciendo deporte. Qué bueno poder quedar entre nosotros y vernos, ¿verdad? Y así poder tener comunión. Así que luego nos vemos, si Dios quiere, para pasar la tarde juntos. Que tengáis un bendecido día. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao.